RTP. ¿Cómo está, estimado Antonio? Gracias por acompañarnos. Ayer el Ministerio de Infraestructura y Transporte daba una información a la ciudadanía sobre los traslados desde y hacia los aeropuertos. Yo sé que antes de que se firme el decreto, todas las cámaras y el sector productivo estaban pendientes de que se pueda hacer excepciones con este sector para poder movilizar mercadería en las horas de toque de queda. A ver, el segundo toque de queda del 3 al 18 de mayo ya se experimentó uno, se trataron de acomodar de alguna u otra manera. Este es una segunda restricción de movilidad. ¿Cómo la toman? ¿Cuáles son las afectaciones que ustedes ven al futuro, por ejemplo, de no tener esta flexibilización con el sector productivo? Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan en el panel y buenos días a quienes nos escuchan a través de RTP. Lo primero que hay que aclarar, porque es importante que no se perciba que el legítimo derecho que tiene el sector empresarial de hacer conocer los impactos de una medida gubernamental, en este caso, ¿no? Contradicen las acciones en contra de la seguridad que está desplegando el gobierno. Eso es lo primero. Efectivamente, nosotros hemos sido uno de los sectores que más ha solicitado que exista una lucha frontal contra la delincuencia organizada que afecta a la actividad camaronera de manera permanente, ¿no? Entonces, desconocer que hay un trabajo para buscar desarticular esos grupos, pues sería absurdo. Sin embargo, como ha sido siempre la línea editorial de la Cámara, tenemos que hacer conocer a la opinión pública, lo hemos hecho conocer hacia las autoridades, cuáles son los impactos de las medidas de restricción a la movilidad. Empezando por la primera decretada en el mes de marzo, que tomó por sorpresa al sector empresarial porque incluso durante la pandemia, es decir, un fenómeno global, las cadenas de exportación y otras cadenas productivas no pararon porque se entendía la sensibilidad de no detener la logística de estas actividades de producción. Sin embargo, se decretó que no había movilidad absolutamente para nadie, que no había ningún tipo de restricción. Eso generó un retraso que recién pudimos más o menos a mediados del mes de marzo, 23 de marzo, ponernos al día con los retrasos que se generaron, porque se dice son 6 horas que usted no puede operar, pero esas 6 horas pueden llegar a ser prácticamente 10 horas de paralización, porque si usted tiene a las 10 de la noche, 9 de la noche, un turno que terminó y que cargó un contenedor, y usted sabe, y el chofer sabe que no alcanza a llevar el contenedor al patio o al puerto y regresar a su base, usted prácticamente desiste de enviar esa mercancía al puerto por la amenaza, por supuesto, de ser acusado de no respetar el toque de queda e irse preso. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de cómo una logística, ¿no?, se puede ver afectada muchas más horas de la que se proyecta. Aquí no es que encendemos un switch y empezamos a trabajar. Aquí hay una logística, una movilización de mercancía, de gente, de materias primas y de producto terminado, que mientras está decretado el toque de queda, realmente sigue operando, porque a un buque en el país no le dijeron, vea, no puede ingresar hasta que no sean las 6 de la mañana al canal de acceso al puerto de Guayaquil. No, el buque ingresa a la hora que sea, porque si simplemente se le dice que no puede ingresar, continúa su siguiente parada. La logística internacional no es que no respeta, pero tiene que seguir movilizándose porque así se maneja el comercio exterior. Y así como el buque entra al puerto y el puerto de Guayaquil sigue operando 24 horas y 7 días a la semana, lamentablemente ahí se genera la primera disrupción, el primer cuello de botella, porque usted tiene un puerto que está esperando que le lleguen contenedores, pero no le van a llegar, y más bien obliga a que en 18 horas o menos se genere la logística o se acomode la logística que está diseñada para operar 24 horas al día. Entonces, el primer cuello de botella generado, como le digo, empezamos a salir de aquel en el mes de abril. Y en el mes de abril nos encontramos con un fenómeno que no podemos controlar, que es la guerra entre Estados Unidos e Irán, que complica las operaciones en el estrecho de Hormuz, que modifican la logística internacional y que hacen que muchas navieras tengan que tomar desvíos, y aquí empiezan otras demoras, es decir, navieras que no pueden recoger el número de contenedores que requieren, y si bien usted logra el espacio en el barco que llega al Ecuador, que llega al puerto de Guayaquil, se encuentra con la desagradable sorpresa que no existen contenedores, no hay el contenedor para poder cargar el camarón. Entonces, tenemos al día de hoy calculadas alrededor de entre 30 y 45 millones de libras de camarón que no han podido salir del país en estos 2 meses acumulados de retrasos, por diferentes razones que le acabo de explicar. Y el problema que tenemos al día de hoy es que ya no existe espacio para guardar ese producto. Entonces, ¿qué sucede? Muy rápidamente, ¿cuál es el impacto en el sector productivo cuando no tenemos espacio donde guardar el camarón procesado? La empacadora automáticamente reprograma sus planes de procesamiento, en términos sencillos, decide comprar menos o requerir menos camarón del productor porque no tiene espacio donde guardar ese camarón procesado. Entonces, cuando usted a un productor le dice, mira,
de las 2 millones de libras que te iba a recibir, te voy a recibir solo 1 millón esta semana, el productor tiene que reprogramar una cosecha, porque recuerde que el camarón nosotros lo criamos y lo cosechamos. Esa reprogramación para un productor pone en serio riesgo su patrimonio. ¿Por qué razón? Porque una piscina está diseñada para tener un ciclo de producción de X días, y una vez que usted llega a una talla comercial, ese camarón lo tiene que cosechar, sí o sí, porque a una talla determinada el camarón demanda muchísimo más oxígeno. Si usted no tiene el equipo en la piscina para que cubra con la demanda de oxígeno de esa biomasa, ¿ya?, usted puede tener mortalidades masivas de ese producto. Si el productor tuviera la tecnología para extender 7 días más una cosecha, tiene que encender aireadores para generar más oxígeno de forma artificial. Con el costo del combustible que tenemos hoy, ese productor está condenado a disparársele los costos en esa última semana. Adicionalmente tiene que alimentar ese camarón. Entonces, parece mentira, pero un problema de carácter logístico deriva en un debacle productivo que hoy estamos nosotros registrando y que advertimos con tiempo al ministro de la Producción para que se permitiera, ojo con esto, no que exista movilidad entre fincas, no, porque sabíamos que eso iba a generar que otros sectores, por supuesto, legítimo derecho, también pidan la movilización. Y somos sensibles ante lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué fue lo que pedimos? Que los patios de contenedores, que son una extensión de los puertos, se les permita operar 24/7 y desalojar contenedores hacia el puerto, de tal manera que a las 6 de la mañana, cuando efectivamente se levanta el toque de queda, el patio no me diga que no me puede recibir contenedores hasta el mediodía porque está lleno de contenedores y recién han empezado a salir poco a poco hacia el puerto. Entonces, esta era una forma de por lo menos generar una válvula de escape ante este cuello de botella terrible que estamos experimentando, que lamentablemente se le ha dicho que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Reprogramación de protocolos, es decir, de aquí al segundo semestre veremos cómo se bajan densidades de siembra, cómo el volumen que más o menos estaba entre un 15 y 17% de producción de incremento este año, se va a ver detenido porque tenemos un problema logístico internacional, pero que lamentablemente se agrava por una decisión local. Y justamente el tema del incremento y la falta de competitividad que va a existir, obviamente, con nuestro producto comparado con otros países. Además de eso, también hay una problemática muy seria con los contenedores refrigerados, que cada vez hay menos, y eso de alguna manera va a incrementar el precio justamente de estos contenedores. ¿Cómo ustedes ven esa situación? Bueno, mire que ese es el último tema al que me refiero. ¿Por qué razón? Porque no hay contenedor más caro que el que no existe. Es decir, ya veníamos experimentando, sabíamos lo que se venía con el tema de los combustibles y el estrecho de Hormuz y la falta de contenedores, y entre oferta y demanda, cuando cae la oferta de contenedores, el precio unitario por supuesto que ha subido. Sin embargo, hoy está la desesperación porque el cuello de botella que se empieza a formar una vez más pone en serio riesgo, como le digo, ya no a la actividad, a la logística de exportación, sino también al sector productivo, porque el 80% del hectareaje nacional no está en condiciones para sostener o para demorar cosechas, como el ejemplo que yo le acabo de dar, que digamos es el mejor de los casos donde el productor cuenta con la tecnología para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa producción que no se puede cosechar? Nosotros trabajamos con un ser vivo que no comprende de políticas de restricción a la movilidad, simplemente él llega a su ciclo de producción y ya tiene que ser cosechado porque el espacio donde se encuentra no está diseñado para extender o demorar cosechas como sucede. Lo que usted menciona de los contenedores, todos los países productores de camarón seguro estamos pasando por lo mismo. Sin embargo, cuando en Ecuador se agrava aún más la situación porque nos autoimponemos una restricción a las exportaciones, porque en términos reales eso es el toque de queda, una restricción a las exportaciones de casi 10 horas al día. Le estamos dando espacio a competidores que justo hoy están entrando en etapa de cosecha, como es India, que ya está en su cosecha, y que puede aprovechar con Estados Unidos y decirle, mira, en Ecuador no sabemos cuándo se decretará el siguiente toque de queda, ¿no? Porque ya vamos por el segundo, pero nosotros creemos que esta va a ser aparentemente una política permanente, ¿no? Digamos, porque desde el gobierno se dice que es la política más eficiente para hacer frente a la delincuencia, ¿no? Sin embargo, con la falta, digamos, de excepciones, se está generando un cuello de botella en las exportaciones. Entonces los competidores que conocen de esto van a decir, mira, es mejor que te garantices comprándonos a nosotros, porque en el caso del Ecuador, que tiene los problemas igual que nosotros en los contenedores, encima tiene una restricción a la movilidad de las mercancías de hasta 10 horas al día, cada 15 días o cada mes, y eso evita, porque ya lo estamos viviendo, ¿no?, que Ecuador te pueda cumplir con los pedidos, con los que han acordado. Entonces se genera esta disrupción de la cadena de exportación. Es importante que este tema se siga debatiendo.
La seguridad es clave para el país, por supuesto, pero no es contradictorio a la libre movilidad de las mercancías, de actividades como la de exportación que trabajan todo el día, los 7 días de la semana. Distintos son otras actividades de servicio, de oficina, que usted de 8 a 5 de la tarde opera, y al día siguiente, pues bien, un toque de queda que termina a las 6 de la mañana, puede llegar a su oficina a las 8 de la mañana. Okay. Pero una actividad de exportación que no para, es extremadamente sensible, especialmente en el contexto actual del problema en el estrecho. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted lo ha dicho, no sabemos si este va a ser el último toque de queda, pero pensemos que no es así. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es el espacio de reclamo y la postura? Hay un editorial que se ha escrito sobre la posición de las cámaras, eso los incluye también a ustedes, que han sido tibios en materia de este reclamo justamente al gobierno. Digamos que el escenario se repite en una tercera oportunidad. ¿Qué piensan hacer ustedes? Vamos a seguir insistiendo. Nosotros emitimos un comunicado a la opinión pública, luego en función de ese comunicado la respuesta natural de la prensa es pedir las aclaraciones por parte del representante del gremio, y lo estamos haciendo. Hemos agotado todos los espacios de diálogo con el señor ministro de la Producción. No descartamos buscar un espacio con el señor presidente de la República. Sabemos que él, a él se le consulta respecto a las excepciones, pero el problema es que yo estoy más que seguro que no contaban con la problemática internacional que agrava aún más la situación de la logística de exportación del Ecuador. Ecuador es un país demasiado pequeño en su economía para darse el lujo de detener a sus exportaciones, ¿no? Cuando estamos en un proceso de guerra entre países, lo primero que se cuida son justamente los puertos y aeropuertos para no afectar su operatividad permanente, ¿no? Nos sorprende que el ciudadano que con todo derecho, ¿no?, viaja a los Estados Unidos de vacaciones, o se va de compras, o se va a Europa, o va a una reunión de trabajo fuera del país, puede movilizarse y se le repite permanentemente que se garantiza la movilidad de los viajeros, ¿no? Que de alguna manera a través de su consumo extraen dólares de la economía, mientras que los sectores productivos que traemos dólares a la economía, se nos dice que tenemos que ajustar nuestra logística en una ventana de 18 horas, que como yo le acabo de mostrar, realmente es una ventana de 15 horas o menos, porque no es cuestión simplemente de encender una computadora y apagarla cuando se decreta el toque de queda. Hay una cadena logística que se ve afectada por estas medidas más otras internacionales, así que insistiremos en la necesidad. No necesariamente es un reclamo, ¿no? Es simplemente poner de manifiesto los impactos que tienen estas decisiones, que no se contradicen con los temas de seguridad. Okay. Yo veo con preocupación que pareciera que se dijera, no, es que ustedes han pedido hoy seguridad y entonces les estamos dando seguridad y por eso tienen que quedarse guardados en la casa. A ver, es que aquí no existe tal contradicción. No se puede decir que para garantizar seguridad las actividades productivas se tienen que restringir a una ventana de tiempo de 15 horas. Nosotros no creemos aquello, estamos plenamente convencidos que se puede trabajar frontalmente para la seguridad sin afectar la logística de los sectores que somos especialmente muy sensibles a estas restricciones de movilidad que se están dando, ¿no? Y yo lamento, ¿no?, reiterar que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, el Cantón Durán todavía sigue siendo un cantón con altos índices de inseguridad. Nosotros el mes pasado, luego del toque de queda, tuvimos varios intentos de robo que fueron repelidos por empresas de seguridad privada. Hemos tenido eventos delictivos en horas del día, justamente cuando no se da el toque de queda. O sea, yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Y por ende, justamente porque reconocemos que hay mucho por hacer en materia de seguridad, es que creemos que el gobierno tiene que modificar la forma como está restringiendo la movilidad de los ciudadanos, porque hay actividades productivas que simplemente no se pueden ajustar a las ventanas de tiempo que hoy nos está dejando el gobierno. Muchas gracias, José Antonio, una gran mañana para usted. Muchísimas gracias, don Ramón, por la invitación. RTP